Algunos nos podrán decir, no te metas en temas que no conoces. Y se pueden encabronar y salirse así de la silla, ¿no? Pero aquí amamos a Jalife, que es una mamá del don, ¿no? No, y hay un video muy vergas en donde está debatiendo con un español. Y el español le dice, no, todas esas impadas son teorías conspiranoicas, ¿no? ¿Cómo que la CIA creó a ISIS, a Al-Qaeda, ¿no? Y Sigo le dice, pinche Sim, ¿qué? Yo no voy a hablar con un pinche ignorante. Y le empieza a traer así un chingo de data, pero así es lo cabrón. Y el moderador le pregunta al español, ¿y qué tiene que decirle como respuesta al doctor Jalife? No, pues ya nada. Y se emputa el Jalife y dice, cabrón, por eso yo siempre pregunto si con el que voy a hablar es un pinche simpo, ¿no? Y entonces, ahondando ese tema, hoy vamos a hablar de geopolítica, ¿no? Simón. Que es un tema que casi nos toca en filosofía en particular, ¿no? En humanidades en general, en la discusión pública en general, pero en particular en filosofía no se toca. Ok. Tan solo cambiaría mucho nuestra visión de la filosofía si tuviera una visión geopolítica y geoestratégica, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, en el caso latinoamericano. Si enseñáramos, bueno, pues es que también, ¿a quién le quieres pedir tanta mamada, no? Mira tu data. Pero por ejemplo, si en las universidades enseñaran filosofía con una perspectiva geoestratégica y geopolítica, pues no te pondrían primero no te pondrían a simpearle a la filosofía analítica, que es gringa, que es anglosajona, y te tirarían bien la data de que la neta es un siglo muy cabrón para producir filosofía en español, para pensar en español, para citar data en español, para coproducir conceptos en español, y no estar todo el tiempo reproduciendo sus pinches conceptos del inglés, ya ni siquiera del alemán, sino del inglés, ¿no? Tira data. ¿Cómo afecta la geopolítica en concreto ya? O sea, porque ahorita ya estás diciendo, estás dando la recomendación Sí. de que en las universidades haya geopolítica o se aborde desde la perspectiva geopolítica. Sí, totalmente. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la implicación? Simón. ¿No? Ya. Bueno, en primer lugar, ¿qué implica una visión geopolítica de la enseñanza de las humanidades? Pues una clara conciencia de cuál es tu posición geoestratégica y geopolítica, ¿no? O sea, en nuestro caso, pues México, pues estamos que al sur de Estados Unidos, somos sus vecinos, somos sus colindantes y somos, digamos, la parte, al mismo tiempo, la parte más alejada o la parte líder de toda Latinoamérica, ¿no? Somos la punta de lanza de los dos lados. Correcto, y vamos a... Sí, es que es lo que me mama. Sí, que ya estamos, o sea, de una vez empezando este pedo, a adentrarnos en esto. Desde ya estamos en ese pedo de... O sea, ya nos estamos adentrando de lleno. Porque cuando hablamos de esa estrategia política, de hecho creo que... no sabría decir si todos realmente, pero sabemos que México es, por así decirlo, codiciado por su punto estratégico en el que se encuentra, ¿no? O sea, lo sabemos, digamos, de palabrita, pero no tenemos claro, pues, qué chingados, ¿no? Porque, ¿Y eso es bueno o es malo? Justo, o sea, sabiendo el por qué, es que no abordamos lo que acabas de decir de punta de lanza de Latinoamérica desde esa perspectiva que no la estamos abordando desde allá, errónea, de decir, es que somos bien vergas, güey, somos más vergas que todos los de Latinoamérica. Sí, no, ese no es el... Es circunstancial meramente, ¿no? Correcto, o sea, simplemente es por la posición que tenemos, y cuando decimos punta de lanza, no estamos hablando de que seamos los más vergas, sino literalmente que estamos al borde. Sí, o sea, y que justamente eso ya implica la comprensión y justamente nos evita la lucha innecesaria que luego sí siento que existe a veces, ¿no? Con los hermanos latinoamericanos que sí hay ese pedo, ¿no? De que nos tiran esa mamada como filosofía, grande, ¿no? Sí. revelada de decir,
es que México es la punta de lanza, pero no desde esa explicación de decir, no porque nos sintamos la verga, sino porque estamos ahí, querramos o no, En el borde, en el abismo. borde. Ajá. Correcto. Entonces es eso. Primero tener una clara conciencia de tu posición estratégica, de tu geoestratégica, Claro, sí. para después usarlo, saber tener muy presentes tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? O sea, en nuestro caso, ¿cuál es? A la vez es una fortaleza y es una debilidad la gran cercanía que tenemos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por una parte hay una influencia recíproca. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, dato random que no sabían, hay mucha, ahorita se está recobrando mucho, los gringos les mama estudiar el siglo XX de México. O sea, filosóficamente les está mamando un chingo. Tienen ya hasta departamentos en cada universidad del sur de Estados Unidos especializados en filosofía mexicana. Algo que aquí ni hay, cabrón, ¿no? Y que son, sí, paisanos nuestros, o sea, que son, no sé, que sí son, digamos, estadounidenses, pero que son de padres mexicanos, o sea, son mexicanos todavía, ¿no? Sí. Pero también gringos interesados en esa cultura, ¿no? Correcto. O, por ejemplo, también el gran interés que han tenido Alemania y Rusia en estudiar, por ejemplo, a los mayas, ¿no? Eso tampoco se toma en cuenta, ¿no? Claro. Eso, bien pensado geoestratégicamente, es como, no, güey, ¿cómo esos cabrones van a ser más expertos en esos güeyes que nosotros? O sea, que aquí ni tiramos, o sea, nada más tiramos la data del cero y ya sentimos que puta madre, ya somos divulgadores del pensamiento maya, ¿no? No, y que, vamos, es que es un poco también inevitable cuando hablamos de geopolítica, y esto va a parecer chillante, pero en realidad no lo es. Pensar en, sí, un poco estratégicamente y ya sin pelos en la lengua, bélicamente. Sí. Porque justo, o sea, ¿qué es lo que implica que tenga más conocimiento un país extranjero del país en el que estás, ¿no? O sea, precisamente implica una estrategia pues como de espionaje, ¿no? De inteligencia. Correcto. O sea, que efectivamente digamos, ese campo sí lo tenemos totalmente descuidado, ¿no? Que vamos, no es que estemos pensando en que nos quieran invadir. No. En realidad no se trata de eso, pero sí hay vamos, que es también ya a lo que quiero adentrarme directamente, es ahí te da la pregunta. ¿Por qué pensar en algo geopolítico y no en algo, y no en algo político? Y voy a hacer la aclaración porque esto sí está un poco de Vas a eso, ¿no? tirar datos. Sí. Sí, eso. Obviamente, sí. O sea, yo creo que las universidades sí tiran data política. Geopolítica no, política. Correcto, sí, de acuerdo. Pero sí, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esa política que tiran está de la verga. Porque precisamente no han ni siquiera abordado la geopolítica para entonces entender que hay algo más allá de la geopolítica, que es la política ya sin lo geográfico, ¿no? Pero porque tampoco es la política que tiran. Sí, correcto, sí. A eso voy. Sí. Sí, porque sí, a eso voy. Entonces, de la geopolítica, y ya lo voy a tirar así, el problema es ese, ¿no? O sea, la geopolítica es algo difícil de abordar porque precisamente ancla la política a algo físico, ¿no? A algo... Cuando en realidad la política es algo humano, ¿no? Es correcto. De la experiencia que de hecho no es material en absoluto, ¿no? Correcto. Entonces ahí sí hay... Vamos, en realidad a lo que quiero llegar es a eso, ¿no? O sea, que el papel geopolítico, hablar de lo geopolítico, sí es algo verdaderamente interesante, ¿no? O sea, precisamente por el hecho de que no es
digamos, tan común, tan habitual o tan del todo entendible, pensar lo político como algo aterrizado, Correcto. literalmente aterrizado. Sí. Y es que ahí habría que hacer me gustaría hacer una distinción entre dos formas de comprender la tarea y la concepción de la geopolítica, ¿no? Dale. Una sería como una estructura, como estructuras, Ajá. que es de donde se desprende el que la universidad tire data meramente política. Ajá. Porque en la concepción estructuralista, todo lo concreto material se reduce a una estructura abstracta ideal. Entonces, para ellos, la geopolítica se reduce a una política abstracta y que se tira como se tira, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Por ochillamiento. Sí. Entonces, en esa concepción estructuralista y abstracta, aparte, es interesante porque ahí se conjuga con un nihilismo mexicano que tiene sus peculiaridades, pero al final de cuentas lo que diría es nuestra frase tan típica de, pues es que aquí te tocó nacer, chavo. Como dando a entender que esas condiciones estructurales o más bien que dependen de factores naturales, o de factores físicos, ¿no? Como, no sé, hidrología, física, densidad de población, todas esas cosas, mortalidad, morbilidad, están dadas en sí. O sea, son como cosas que se mueven fuera de la influencia de los individuos, incluso de las comunidades, ¿no? Sí. O sea, son cosas que pasan como literalmente en otro lado, güey, ¿no? Sí. Y eso es lo que... ¿Y eso es qué implicación lleva y cuál es su eficacia real? Pues justo que acabes desamparado, totalmente desesperanzado frente a esa circunstancia tan grande, ¿no? Es que sí, justo, o sea, me parece que la forma en la que se llegó a esa separación política de lo geográfico, de lo terrenal, fue demasiado abstracta. O sea, pecó de abstracción. Correcto. En el sentido de que sí percibo que hasta ahora que tenemos la experiencia que tenemos, o sea, esto va a parecer muy simple o muy progre, pero me refiero a que sí, o sea, el hecho de que efectivamente ahora veamos, y ni siquiera es de ahora, Uy, ni siquiera de este ¿siglo? No, deja tú ¿Este siglo, año? ¿cómo se llama? Esta década, ni siquiera. Ok. Sino que en realidad ya tiene rato. Con los teléfonos o más cosas, ¿no? Ya. No necesariamente el internet, pero a lo que voy es que por el mero hecho de que efectivamente ya podemos hacer política, ya podemos relacionarnos con gente tan Del lejana. otro lado del mundo. Ajá. Sí. Es que ya vemos que efectivamente la política se separa rotundamente de la posición geográfica. Inclusive, no, o sea, ya lo tenemos como experiencia. Ya resulta que lo experimentamos y que sí es distinto de la abstracción que en su momento hicimos. Sí. Que sí se presenta distinto. Correcto. Esa es la otra acepción de geopolítica a la que quería llegar. Okay. La primera es esa, entender las condiciones geográficas como una estructura abstracta, ¿no? Y la otra es entenderla en su positividad. ¿Qué quiere decir eso? Que la geopolítica es un juego en donde lo geo, o sea, donde las condiciones físicas o materiales, no son una condicionante, sino que son barajas de un juego. Que así es realmente como piensan los geoestrategas. O sea, no dicen, no, pues es que México está muy cerquita de Estados Unidos, ya vale verga. Un geoestratega verdadero dice, los gringos son sims, no tienen cultura, o sea, no tienen realmente un soporte de su dominación cultural. O sea, ya en la política de 1 a 1 es muy poca su
Y sobre todo porque ellos mismos se la meten por el culo y se van a la verga, ¿no? Entonces un gente que dice, pues manda un chingo de inmigrantes, no hay pedo. Ajá. En 30, 40 años van a estar pasando conchas en series gringas, cuando antes el pan por excelencia era el donut, ¿no? Correcto. Eso ya es eso, aunque puede parecer una estupidez, una mamada, es una victoria estratégica que no tienes idea. Ajá. Y que justamente el chillamiento diría, no, pero pues es que los inmigrantes, güey, están sufriendo ya. No, la otra mamada, ¿no? Que se están apropiando de nuestra cultura. ¿Ves? Entonces, no, y es totalmente al revés, ¿no? Por supuesto. Ajá. Pero es eso que te indica una poca visión. O sea, correcto. Un poco entrenamiento en ese modo de ver totalmente. Este pedo. Que al final de cuentas es como tú dices, es un modo de hacer política también. Totalmente, o sea, sí. Y que ya es una retroalimentación directa. Porque ¿qué es el paisano panadero en Estados Unidos vendiendo conchas? Tú dices, ¿esa monada qué? Eso no afecta geopolíticamente. Entonces lo acabo de demostrar que sí, ¿no? Y para la primera concepción es imposible que pase eso, ¿no? O lo interpreta de estas formas, ¿no? No, y ahora como lo estamos presentando, en realidad, o sea, este es un paso largo. Como lo estamos presentando, en realidad veo un ambiente, o veo un juego, o sea, un campo verdaderamente amigable en realidad. Amigable en el sentido de que a pesar de nuestra gran ignorancia en el tema, sí está sucediendo las cosas convenientemente. O sea, se están dando bien. En el sentido de que esto va a sonar muy, muy simplista, pero en el sentido de que no hay confrontaciones bélicas. Que en realidad es a eso a lo que voy, ¿no? O sea, no hay batallas, más bien. Sí. No están habiendo, pues literalmente ya, sí, enfrentamientos directos, intercambio de plomo, balas, ¿no? De plomo, sí, tal cual. Y eso mismo es una gran estrategia bélica, ¿no? O sea, claro. El hecho de que no lleguemos, no tengamos necesidad de llegar a eso es precisamente una gran estrategia bélica. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, en realidad, si nos fijamos, el mundo en ese aspecto, o al menos el mundo occidental, porque también África sabemos que todavía tiene constantes riñas que a veces ni nos enteramos. Propio México, ¿no? Con madre del narco y todo esto. Sí. Pero, o sea, vamos, no es algo que esté a flor de piel, ¿no? O sea, que se sienta, que sacuda el absoluto de la humanidad, ¿no? O sea, que sacuda la gran cantidad de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, o la positividad a la que quiero llegar, no es que hay un muy bien entendido, como ya dijimos, de lo geopolítico, sino que en realidad a lo que quiero llegar es eso, ¿no? O sea, nos hemos cagado de que a pesar de nuestra ignorancia, no estamos en esos pedotes. Que es una caracterología, podríamos decir, muy relacionada con el mexicano, ¿no? O sea, con lo mexicano, ¿no? Esta idea de como de que lo ponen así, no sé, a competir en un mundial, así lo sacaron del pinche barrio y se caga así, ¿no? O sea, ni sabe qué pedo, ¿no? Correcto. Sí. Es esa como, ¿cómo le dicen? Suerte del principiante. La suerte del principiante, ¿no? Sí, a eso quiero llegar. Porque, y vamos, de hecho lo decías interesante, ¿no? El hecho de que, o sea, ni siquiera, vamos, no sé qué tan ameno en realidad podamos hacer esto, porque de la poca comprensión de lo geopolítico que hay, el ya trasladar esa geopolítica a ese espacio, porque en realidad lo geográfico sí tiene ese sentido de espacial, ¿no? Espacial, poder trasladar lo geopolítico
ya no solo como el espacio geográfico, lo terrenal, lo material más bien, sino lo digital, por llamarlo de alguna forma. Sí, correcto. Y eso también representa, y que es ya cuando quizás se separa un poco de lo geográfico, y que sí representa, vuelvo a lo mismo, una implicación, un debate muy interesante, ¿no? O sea, porque si te das cuenta, no sé si ya lo habíamos tirado en algún podcast o video que hemos hecho, pero vamos, en realidad, y creo que por eso las guerras hoy en día sí siento que ya es algo muy, muy poco probable, y vamos, sin pecar de optimismo, porque efectivamente, o sea, cuando tú invades a alguien o invades un país, lo que sucede es que ahora sí te enfrentas a una influencia muy grande, y no digo del país, sino porque ahora sí el individuo como individuo tiene influencias en muchos lados. O sea, a pesar de ser un sim, o más bien de la forma contraria que es más evidente, siendo una simperatriz, que no quiere decir en absoluto que seas un gran experto de la política, Sí. para nada, de hecho es lo contrario, pero siendo una simperatriz, tienes un apoyo en ese sentido de muchos lados, en realidad. O sea, y que eso hace precisamente patente el hecho de que la política ya no tiene que ver con un estado. O sea, ya me refiero a que, pues precisamente eso, ¿no? O sea, la gente ya tiene poder, ahora sí, individualmente. Tanto así es que la voy a tirar aquí. No sé si la habías tirado alguna vez. Y que, ojo, que no se confunda lo que vas a decir con el libertarismo. A ver. Que dice el individuo tiene poder en tanto que tiene poder económico, ¿no? Correcto. No, aquí hablamos de el individuo tiene el poder de estar conectado directamente con más personas. Correcto, sí, totalmente. O sea, lo que decía Spinoza, ¿no? Somos la masa porque somos individuo masa. Correcto. O sea, mientras más nos juntamos, pues más grande se hace nuestra potencia de obrar, ¿no? Totalmente. Pero sí, justo, o sea, a eso voy. Y lo voy a tirar de una manera en realidad muy fuerte. Porque lo que es el Estado actualmente, y lo menciono, aún siendo un Estado muy amigable, o sea, muy bien manejado, yo no veo diferencia a un feudalismo. O sea, en donde literalmente tú rendías tributo al dueño del feudo. Porque, o sea, vamos, actualmente, esto sí ya es entrar en terrenos concretos y específicos de lo político, que es lo que tanto hace falta, en realidad. Sí. Que se van como muy a lo abstracto y ya se va a la verga esto, ¿no? O sea, vamos, el individuo, como individuo, es muy vulnerable. Sí. O sea, el feudo, como feudo, los impuestos que pagas, o lo que como tú lo quieras llamar, en realidad sí hay algo que sí estás pagando, es la fuerza militar. Digo, porque de que literalmente si otro país de pronto dice le declaro la guerra al Kimbo, ¿no? Particularmente y solo a ese güey. Sí. Algo suena muy pendejo, ¿no? Correcto. En realidad. Pero vamos, a lo que quiero llegar es que sí, pensarnos, aceptar esa individualidad, ese decir, el individuo ya tiene poder, es también aceptar ese riesgo. Es también aceptar el hecho de que ahora, como tú ya tienes poder y quieres separarte de un estado, o decimos esto que acabo de decir, ¿no? O sea, el estado ya no es lo que políticamente es o sea, vamos, el estado ya no es lo que dictamina lo político,
o la política, Correcto. sino el individuo ahora sí. Tienes que, ahora sí, como individuo e individualmente, aceptar y ahora sí preocuparte, si te das cuenta que por eso siento que también hay una gran ignorancia al respecto del tema bélico. Porque como individuos seguimos sin aceptar que tenemos ya un poder político y al tener un poder político tenemos una responsabilidad bélica. Sí, que es una de las lecciones más duras de tragar del príncipe, ¿no? Pues es algo que está implicado, pero pues que dices, no, mejor sigo sipeando. Y que suena, o sea, lo voy a tirar ahorita muy, quizás pateahuevitos o muy, masculinidad tóxica, güey. Pero la neta es que sí tienes que tener a tus compas que digan, si a ti te pasa algo, yo doy la cara, güey, yo me levanto, yo te saco de la cárcel en Moscú. Simón. Sin pedos. De ahí. Sí. Y que cagadamente, ¿qué es eso, no? O sea, es yo contigo me enfrento al estado de Moscú. Sí. Así de fuerte como suena, güey. Te estás enfrentando a otro país, güey. Que por eso a mí me enclocha tanto y a la vez me conmueve mucho la época de la Guerra Civil Española. Porque era eso, cabrón. Eran cabrones con sus compas que decían, pues es que ni siquiera se estaban enfrentando contra el Estado en sí, ¿no? Estaban enfrentando contra toda la fuerza del fascismo, cabrón. O sea, el combinado italiano, alemán y español, ¿no? Claro. Y si tú te vas ya, o sea, si dejas de simpear y vas a las fuentes originales, a sus discursos, ellos decían, nosotros en la platiquita sí somos antimilitaristas, o sea, la neta sí, ¿no? Ajá. Cuando menos la parte anarquista, ¿no? Decía, sí somos antimilitaristas pues porque sabemos que esa mamada es para que hagan sin pena los chavos, ¿no? Para que se vayan a la verga, ¿no? Correcto. Pero en estas circunstancias no nos podemos permitir eso. Ey. O sea, en estas circunstancias todos le entramos y sabemos que hay que ser disciplinados y que hay que chingarle y hay que meterse putazos y hay que entrenar y hay que saberle a lo bélico, o sea. Sí. No, y que además eso sí es contradictorio. O sea, y no por lo evidente, ¿no? Sino me refiero a que yo sí diría que en ningún momento, o sea, podrías decir tú, esos güeyes por la circunstancia que tenían, pero yo sí afirmaría que en ningún momento te puedes permitir no ser bélico, no saber de lo bélico. Correcto. Y vamos, lo mismo, ¿no? O sea, es que va a sonar como a esos discursos. Pero es que sí, eso es una enseñanza como diría Stirner, ¿no? Es una experiencia que ha costado siglos de cultura adquirir. Claro. O sea, ahorita lo podemos decir precisamente porque ya nos ha sido legado, ¿no? O sea, correcto. No, y es que ese es el gran pedo, chingada. O sea, ¿cómo nos mama? O sea, somos muy pendejos en realidad, ya para decirlo claro. Cuando al momento de escoger qué tradiciones se quedan y cuáles no. Y somos pendejos al momento de escoger eso porque somos verdaderamente ignorantes de lo que es una tradición y cómo se forja. ¿Por qué? O sea, ahorita hay una gran crítica y hay una gran un gran intento por destruir eso, esa cualidad bélica, esa cualidad, e incluso bajo la bandera de que es violenta, ¿no? Previsiva, ¿no? O sea, yo incluso lo vería así, ¿no? Porque incluso tú, en tanto individuo no lo pesas como en el concepto. O sea, en el concepto no está la parte bélica. O sea, no lo normal como una parte bélica, ¿no? O sea, tú dices, no, pues es previsión, ¿no? Es defensa, es autodefensa, correcto. Es otros tipos de conceptos, ¿no? No, pero que al final de cuentas, pues a la base está eso, ¿no? No, y que además es mero
mera fachada, vamos, eso, Sí. el hecho de que quieran negar la parte bélica es una estrategia bélica, Correcto. simple y sencillamente, Sí. ¿no? O sea, La paz armada, ¿no? claro, o sea, desarmar al enemigo antes de cualquier cosa, ¿no? Sí. Y vamos, tampoco se trata de ese miedo constante y la verga, ¿no? Que también a veces en filosofía revelada también aplican esa puerca, Sí. ¿no? Como individuo te enfrentas precisamente a esa estrategia bélica de quererte desarmar como individuo. Y no solo... Y Entiendas el arma, no solo algo material, ¿eh? Total, claro. O sea, no estamos, o sea, no somos de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Diciendo que cada quien debería tener su pistolita. Totalmente. No, sí. las armas tienen... estamos hablando en un sentido amplio, ¿no? Correcto. No, y inclusive vamos por ese preciso punto, ¿no? O sea, creo que esa estrategia ya la vemos y vemos cuán ineficaz es. La estrategia de sí armar a cada ciudadano. Y vemos cómo se va a la verga eso, o sea, eso no funciona. Lo que sí funciona es esto que estamos diciendo, o vamos, para ver si funciona tendríamos que, o sí tendría que estar más Expandido, ¿no? más expandido, ¿no? Pero al menos es otra alternativa, que es que sí, vuélvete Que el individuo sea sabio de ese consciente, pedo, ¿no? sea consciente de su posición absolutamente bélica. Totalmente, sí, porque Que eso no quiere decir, o sea, no estamos diciendo, no, es que la naturaleza del hombre es pelear, es ser confrontativo. No estamos simpeando así, ¿no? no, en absoluto. Sino a lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, más bien ese efecto, ¿no? O sea, en realidad, en cada experiencia humana, no por naturaleza, sino por lo fáctico, Por la data fáctica. por la data fáctica, hay algo bélico que ataca. Y ese ataque no, o sea, no puede, no es ni conveniente ni es factible en realidad no contrarrestarlo con algo bélico. Digo no es factible porque a final de cuentas es lo que sucede. O sea, el cabrón que se deja dominar por el discurso y dice, es que yo no tengo que ser bélico, en algún momento el culero explota bélicamente. Y eso es todavía más pendejo, más culero. Sí. Porque ahora sí, vamos, la estrategia bélica, precisamente lo que, como ya lo hemos estado trabajando, diciendo desde hace rato, lo que implica es que el buen estratega bélico sabe que la guerra se gana antes de la batalla. El mal estratega bélico no hace una chingada Hasta que ya le están hasta tocando que a las huevo puertas. tiene que pinches, Ya le están apedreando el de rancho. Sí. hasta que a huevo tiene que levantarse en armas. Sí. Eso es la mala interacción política y bélica. Solamente es como un rubro en realidad de lo que implica la geopolítica. Porque vamos, entender esa parte, como bien dijiste, estratégica de lo espacial también repercute, yo diría, y totalmente, ¿no? O sea, repercute económicamente, ¿no? Porque la economía en ese sentido, ahorita lo va a tirar en realidad muy envalentonadamente, porque sí tendría que, preferiría pararme más a estudiarlo, pero ahorita por tirar data, sí diría que la economía es algo secundario a lo político. Es un elemento general de la geopolítica. O un elemento derivado de la geopolítica. Sí, es un efecto de la geopolítica. Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, y
volvemos a la problemática de del poco conocimiento geopolítico, ¿no? O sea, el hecho de que haya tan poco conocimiento económico es un poco conocimiento geopolítico Sí, o político directamente, ¿no? sí. Y eso nos regresa al tema de las humanidades, porque aquí eso es un hecho patente, Sí. que están, o sea, desprestigiadas, pero hasta su puta madre, ¿no? No, y desprestigiadas De ellos mismos, o sea, vamos a entrar a ese tema, si te parece. Dale. O sea, ¿de dónde viene realmente ese desprecio, ese desprestigio, ese desafán de las humanidades en Latinoamérica? No, y es que creo que sí es sí, o sea, tiene la misma raíz. Iba a hacer una diferenciación, Sí, porque hay, por así decirlo, dos desprestigios, ¿no? ok, Por así decirlo, que en realidad no. El desprestigio de cómo lo ven los que no son humanistas, entre comillas, si eso ya, existe. sí. Como de afuera y de adentro, ¿no? Correcto. Y en realidad es el mismo. O sea, Sí. me refiero a que Es más, yo diría que hay más tirando a filosofía revelada que Ajá. lo de adentro es lo que se manifiesta afuera. sí, pero vamos a ver. Pero aquí tiramos Vamos a filosofía explicarlo. revelada y la La desarrollamos. desarrollamos. Sí, es que justo, precisamente porque las humanidades no abordan la geopolítica, es que afuera y desde afuera se ve que no tienen un conocimiento, sino, bueno, como no geopolítico, no económico. Correcto. Entonces, ¿cuál es la gran, lo que le atribuyen a todos los humanistas? Pues se mueren de pobres. Correcto. Y que, o sea, es que es muy sencillo cuando ya tienes la experiencia. O sea, por ejemplo, países como los grandes estrategias geopolíticos, ¿no? Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, ellos tienen muy claro que no pueden hacer esa pendejada de decirle a sus humanistas, díganse pendejos, por favor, por favorcito, de ahí les encargo, ¿no? Porque saben que esa es uno de los medios bélicos más eficaces que hay en la Tierra, la cultura. O sea, y lo dijo Stirner, ¿no? O sea, tú puedes conquistar el mundo por medios culturales, No, sin pedos. y que ya estoy diciendo algo bien bastardo, pero bien bastardo, porque ¿cómo chingados si aquí hay esa mamada? O sea, topa, ¿cómo si aquí hay ese desprestigio humanístico? Hay un auge humanístico. O sea, o un dominio cultural. Si hay un desprestigio humanístico. Sencillo, güey. Muy pinche sencillo. Ese desprestigio se puede ver de dos formas. La segunda parece más heroica. Parece. Ok, a ver. Pero primero diré que es que ese desprestigio sucede en lo académico, güey. Solo en lo académico. Sí, Que estoy de acuerdo. Y eso también tiene una positividad enorme. De Quiere acuerdo. decir que hay filósofos, o sea, hay humanistas de todos ámbitos que no solo, o sea, no solo no son académicos, sino que además son la verga, Sí. sin ser académicos. Tanto que precisamente hay un dominio cultural evidente. Y ahí va la otra, que es, porque esta primera, ¿qué implicación tiene? Que pues, los académicos se la meten solitos. Son ficte. Correcto. Ay, Pero la otra implicación es esta, que suena más heroica. Hay un desprestigio por lo académico, porque es visto como lo extranjero. ¿Cómo lo qué? Lo extranjero. Sí, también, ¿eh? Uy, es muy buena tesis, ¿eh? Me gusta. Y sobre todo, ni siquiera tanto por su cualidad de extranjero. Porque, pues, somos mexicanos, ¿no? Podemos nacer donde se nos dé la chingada, ¿no? Claro, claro. Sino por su cualidad naturalista. Es decir, Sí, o por sea, su cualidad
Invasora. De invasora y de Ajá. esclavizante. Claro, sí. Sí, totalmente. Sí, cambiaría extranjero por invasor. Sí. Y Maciosare, ¿no? ¿Cómo va? Maciosare un qué? Un extraño enemigo. Extraño enemigo. Invadid con sus plantas de suelo. Profanar. Profanad con sus... O sea, todavía más cabrón, tú puedes profanar. Porque esto es tierra sagrada, cabrón. Simón. Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque tú vas con la gente y realmente ellos no tienen una mala concepción ni del músico, ni del artista, ni del filósofo. Sí, güey. No, ellos dicen, no mames, qué chingón. Hace falta mucho de eso, joven. Qué bueno que estudié eso. Esa es realmente o sea, caricaturizada, pero es la reacción común. No, y que más bien, sí, es que si te fijas, podría, entre comillas, parecer al revés. O sea, como músicos, sí nos pasa eso. De que parece más aceptado socialmente que seas un músico estudiado Que al chilazo. que al chilazo. Ok. Pudiera parecer, o como lo dirían los músicos, que lo aceptan más tus papás. Es que les gusta que sea ese título. Pero es que es una mamada, güey. Porque sí hay un espíritu social que te dice, güey, nadie, neta nadie, Te va a pedir tu título. no, deja tú eso, güey. No conozco neta mucha gente que vaya a ver orquestas. En cambio, al mariachi, güey, ese güey sí trae chamba. Sí, no, y bastarda, ¿no? Y bastarda, güey. Sí. O sea, y no solo aquí, güey, en el extranjero. Sí. Entonces, socialmente sí hay más temor, güey, de que estudies en una escuela a de que seas músico al chilazo. A pesar de que, y vamos, es que sigue patente la misma sensación invasora. Sí. O sea, porque ese título no es más que una imposición. Sí. Es mi título me impone a mí a donde yo vaya. Sí. Sí. O sea, voy con un mariachi, mi título me impone, o sea, hace como que me pone en la cima de todos esos güeyes. Sí. Según, ¿no? Sí. Pero siempre sucede lo contrario, güey. O sea, en realidad, el ojete, por ejemplo, el violinista estudiado en clásico, cuando llega con mariachis, güey, se lo traen de pinche carrilla, güey. Neta a ver, toca esta, no te la sabes, culero, a ver esta otra, no, pues no mames, pues de qué sirve, güey. Y obviamente puede hacer lo mismo el otro gente, ¿no? Pues tócate al Mozart y la verga, ¿no? Pero es que estos güeyes neta siempre tienen la pinche sonrisa de ganador porque dicen, güey, esa nadie te la pide. Siempre tienen la pinche sonrisa de ganador, güey. Sí. Porque saben que efectivamente en lo geopolítico están ganando, güey. Oye, pero tío, eso me hace preocuparme. Dale. No por ese lado, en ese lado está chingón. Ajá. Pero en mi lado, en el de la filosofía, o en nuestro lado de la filosofía, sí, en esa peculiaridad sí nos está mandando la verga un chingo, güey. Por favor. Porque neta sí cuando menos en filosofía no hay al momento una forma concreta y patente alterna al academicismo. Ya, sí. Que bueno, es lo que estamos haciendo aquí. No, y además, más bien, yo diría que es actual. Sí, no, antes sí había un chingo de formas. Porque inclusive yo te diría eso, lo mismo en lo musical. Bueno, que ahorita relativamente corrido tumbado, ¿no? Pero justo, o sea, ¿cuál ejemplo saqué, güey? De mariachi. Tiene un chingo, güey. Sí. O sea, la realidad del pedo es ese, ¿no? Que vuelvo un poco a lo mismo. Somos muy idiotas para hacer nuevas tradiciones.
Sí. Nueva tradición musical, nueva tradición filosófica, nueva tradición humanística en realidad. En realidad las tradiciones pues, están un poco más atribuidas a ese pedo, ¿no? A lo humanístico. Sí. Entonces, no diría que solamente es filosófico. En general de las humanidades. Ajá. ¿Y qué es el pedo, no? O sea, sí tenemos todavía esa lucha contra lo invasor, Sí. pero no tenemos ya esa producción. Y fíjate que esa es la positividad con la que quisiera cerrar. Ya tenemos cubierto ese flanco de como de la retaguardia, la defensa. Ajá. Pero para regresar al inicio, hay que enfocarse en la punta de lanza. Claro. O sea, ya en producir. Sí. Y regreso, ¿no? O sea, ya basta de pensar con sus conceptos prestados del inglés, ¿no? O sea, está bien. Porque, por ejemplo, realmente alguien, una verdadera, y solo lo digo por decirlo, ¿no? Por ejemplo, una creación nueva, una tradición, pues agarrar el pachuco. Que el pachuco es el cabrón que se sabe el albur aquí y se va allá y regresa y trae nuevos albures. ¿Y qué es el albur al final de cuentas? Pues un concepto filosófico. Sí. Y lo dijimos la otra vez, ¿no? Son chistes locales, porque son susceptibles de devenir conceptos. Claro. Hay que enfocarse en eso. En ya empezar a producir como pinches bastardos. Inclusive, ¿sabes? Algo más que agregaría, porque esto también puede... Es que lo siento, güey, hay que defendernos de todos los flancos, porque el naturalismo anda al pie de... ¿Cómo le dicen? Anda al... ¿Pie de cañón? Ándale, sí. Sí, güey, porque... Pie de guerra está el naturalismo, ¿eh? Esto podría parecer un llamado al nacionalismo. Y vamos, a mí no me gusta tanto el concepto de nacionalismo, sobre todo porque pues, el desvergue que hizo. Sí. Que no es propio del nacionalismo en realidad. O sea, no es culpa de la palabra nacionalista. Correcto. Pero sí, vamos, tiene una tradición culera. Y más que el querer que esto se entienda como un nacionalismo, yo diría que si esto se entiende como se lleva hacia un nacionalismo, sería secundario y en realidad ese nacionalismo sería mucho mejor cimentado que los que hubo en su momento. Claro. Porque el enfoque no es el nacionalismo. Claro. El enfoque es su capacidad, su desarrollo, ¿cómo decirlo? Su ejercicio individual, sí. O inclusive más que individual, porque eso parecía paradójico. Su ejercicio cercano, con su gente cercana de lo político. O sea, un par de compas haciendo filosofía o haciéndole a la mamada, ya representan algo absolutamente novedoso, político, absolutamente novedoso y que se contrapone, digo, para tampoco hacer esa mamada de es que dejen de copiarle a los estadounidenses, güey, o a los chinos, güey. No, es que el pedo no es como una xenofobia, no, o en un absoluto. afán pendejo de originalidad tampoco, no. Porque en ese sentido nosotros también diría eso, ¿no? O sea, no mames, pues tampoco hay que copiarle a lo mexicano que dice pura pendejada, ¿no? Sí. Es que tigre. Sí. O el Rosarín, ¿no? No, pues sí, güey, no es mexicano, ¿no? No, es puto. Correcto. Bueno, Bueno, pues se juega, güey. Sino eso, ¿no? O sea, no se trata de entenderlo erróneamente como de no, vamos a cerrarnos todas las puertas del extranjero y solo ser mexicanos, güey, ¿no? O sea, desarrolla tu política y ciérrale las perras puertas a lo que
a lo que sí te está mandando a la verga. O sea, a lo que sea violento, lo que sea bélico contra tu política que estás desarrollando. Sí. Así que, como filosofía revelada final. El fin de la buena vida es la productividad.